Buenos días. Vamos a iniciar con la clase del módulo diagnóstico de química. Bien, antes de iniciar, pues en su material pues ya les proporcionan un resumen de la información más relevante que puede estar contenida en la evaluación del examen 2. Como ustedes saben, pues en este caso estaríamos tratando de hacer en esta recopilación de las clases, vamos a trabajar información teórica e información práctica. En lo que se refiere a la asignatura de química, pues conviene tener tanto las bases teóricas como la parte práctica para poder resolver los reactivos que les vendrían aplicados en ese examen. Iniciaremos primero pues hablando un poco de lo que son las bases teóricas, muy brevemente, porque pues mucho de esta información pues ya la deben conocer. Sin embargo, pues es pertinente que ustedes pues conozcan esta información. Comenzaríamos primero que nada pues entendiendo que la química, pues ustedes saben que es la ciencia que estudia la materia. En este caso, pues desde la antigüedad, muchas veces el hombre se preguntaba de la composición, ¿sí?, de todo lo que le rodea. Entonces empezaron a, entre ellas, pues llegó en Grecia, allá se origina, digamos, la teoría atómica, las bases que van, digamos, a analizar cuál es la composición de la materia. Bien, antes de nada vamos a definir lo que es un átomo. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan, porque si ustedes recuerdan, el átomo es una partícula que es pequeña, es indivisible de la materia y que interviene en las reacciones químicas y que conserva las propiedades del elemento al cual corresponde y tiene como característica principal ser eléctricamente neutro. Bien, partiendo de este concepto, ¿sí?, vamos a iniciar ahora explicando algunos términos que son muy importantes para ustedes, para lo que se viene siendo la comprensión de esta asignatura. Primero que nada, aquí les presento como bases estas pequeñas definiciones, ¿sí?, para entender estos términos que pues generalmente se manejan en el área de la química. Primero pues tenemos lo que se conoce como la masa atómica. En este caso, la masa atómica, que ustedes la deben de haber conocido cuando trabajaron con las tablas periódicas, pues se referirá a la masa total que existe de protones y neutrones. Ustedes saben que en el átomo los protones tienen una carga positiva y los neutrones tienen una carga neutra. Después, otro concepto importante sería lo que es el número másico. Generalmente se representa con la letra mayúscula y viene a determinar el número de neutrones y protones que posee un elemento. Después de esto tenemos igual el número atómico. El número atómico corresponderá al número de protones presentes en el núcleo del átomo. Bien, en el material, allá podemos observar algunas características de lo que es el electrón, el protón y el neutrón. Podemos ver, por ejemplo, que el electrón fue descubierto por Thomson en el año de 1897 y este posee una carga negativa y tiene una masa de 9.11 por 10 a la menos 28 gramos y tiene una velocidad de 2.18 centímetros por segundo. Después viene la información correspondiente al protón. El protón fue descubierto por Rutherford en 1928 y la carga del protón en y nos refiere que tiene una masa 1836 veces mayor que la del electrón. Entonces su masa es 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. Posteriormente el neutrón se atribuye su descubrimiento a Chadwick en 1932. Posee una carga neutra
y la masa es igual a la de los protones, que sería 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. Bien, partiendo de esto, pues entendemos que en la materia tenemos inicialmente átomos. Esos átomos contienen partículas subatómicas, las cuales son el electrón, el protón y el neutrón. Ahora, estos átomos se encuentran contenidos en los elementos de la materia. Estos elementos, ¿sí?, mayores, digamos, características, ¿sí?, pues en estudios previos desde la secundaria, en la preparatoria que ya han cursado en cursos de química anteriores, pues es muy importante recalcar que el manejo de la información de los elementos pues está casi siempre en lo que se refiere a las tablas periódicas. ¿Y qué es la tabla periódica? Bueno, la tabla periódica se encarga de clasificar a los elementos. Generalmente es por grupos. Estos grupos podemos hablar de ellos como son el grupo 1, que es conocido como los metales alcalinos, que son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Es muy importante que ustedes ya conozcan esta simbología química, ¿sí? La tabla periódica hay que estudiarla, tratar de entender esta simbología que les estoy presentando y pues reconocer los grupos más importantes con sus características principales que vamos a ir estudiando en estas clases. Bien, el grupo 2 se referiría a los metales conocidos como alcalinoterrios, como son el magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. De allá pasamos al grupo 3, que es conocida como la familia del boro, el cual tiene como elementos representativos el boro, aluminio, galio, indio y talio. Después tenemos en el grupo 4, que también se conoce como la familia del carbono, generalmente por el elemento que está encabezando ese grupo. En este caso sería el carbono, silicio, germanio, estanio y plomo. Después pasamos al grupo 5, el cual es conocido como pues la familia del nitrógeno. Obviamente estará el nitrógeno, fósforo, astato, antimonio y bismuto. Tenemos en el grupo 6 la familia del oxígeno, en la cual está el oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. El grupo 7, que es muy conocido porque es la familia de los halógenos, el cual es el flúor, cloro, bromo, yodo y astato. De este lado tenemos el grupo 8, que pues es la familia de los gases nobles, que son el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Y finalmente hay un grupo B, que se conoce como los metales de transición. Si ustedes lo observan, estaría en la parte central de su tabla periódica. Bien, esto digamos un pequeño repaso de lo que se referiría al contenido de la tabla periódica. Y hay algo muy importante que debemos recalcar. Esto viene en la página 5 de su material. En este caso se referiría al grupo de los elementos radiactivos. Los elementos radiactivos se dividen en dos series, que son los lantánidos y los actínidos, que reciben también el nombre de tierras raras o elementos de transición interna. Bien, partiendo de esto vamos a presentar cómo estaría organizada la información en la tabla periódica. Bien, en lo que se refiere a la tabla periódica, pues por lo general tenemos lo siguiente. Primero que nada, tenemos el símbolo del elemento. El cual está en un recuadro. En este caso estamos hablando del hierro.
Y pues entre la información más relevante, pues tenemos aquí el caso de la masa atómica. Aquí tenemos el número atómico. De este lado podríamos tener lo que sería su configuración electrónica, pero por lo general pues estaríamos estableciendo también los números de oxidación, y también tendríamos lo que son los números de oxidación. Igual los podemos observar en esta tabla periódica. Bien, ¿cómo se clasifican en este caso los elementos en la tabla periódica? Pues tenemos la clasificación en elementos que se consideran son metales, no metales y metaloides. ¿Qué características tienen cada uno? Esto está especificado en la página 5 de su material y nos dice, por ejemplo, los metales se caracterizan por ser buenos conductores de corriente eléctrica y calor. Todos son sólidos, excepto el mercurio. Tienen una alta densidad, pero una de sus propiedades más significativas es que cuando se unen a otros elementos pierden electrones, formando lo que se conoce como iones positivos. El segundo caso sería los no metales. Estos se caracterizan por ser malos conductores de la corriente eléctrica y el calor, con excepción del carbón grafito. Por lo general son opacos y quebradizos. Pueden existir en cualquier estado de agregación, pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Una de sus propiedades significativas es que cuando se unen a otros elementos ganan electrones, formando en este caso iones negativos. Esto es muy importante que lo entendamos. Recordemos que los metales tendrán iones positivos y los no metales iones negativos. Eso sería la base para lo que es el tema de enlace químico. ¿Sí? Ustedes saben que cuando tenemos un ion positivo y un ion negativo, viene lo que se conoce como enlace iónico y se formaría el compuesto iónico mediante un enlace químico. Eso podría suceder en el caso de las sales, ¿sí? Es la unión de un metal y un no metal. Finalmente tenemos el caso de los metaloides. Aquí nos menciona que los metaloides son los que comparten algunas características de los metales y los no metales, pero sin llegar a serlo, ¿sí? O sea, tienen características de ambos tipos. Y hablando un poco de las propiedades que debemos considerar cuando estemos estudiando los elementos, ¿sí? Tenemos la electronegatividad. Vamos a definir qué es la electronegatividad a continuación. Bien, la electronegatividad, como dice acá,
Bien, aquí nos menciona que la electronegatividad es la fuerza con que los átomos de un elemento atraen a un par de electrones del enlace. En este caso será creciente del grupo 1A al 7A y de abajo hacia arriba. En muchos reactivos del examen generalmente les hacen cuestionamientos de cuál elemento posee mayor electronegatividad o, de acuerdo a ello, saber el tipo de enlace que se forma. Para poder entender la forma en la cual se puede identificar cuál es el elemento más electronegativo, vamos a esquematizarlo mediante una tabla periódica, un pequeño bosquejo para que podamos entender cuál sería el orden en el cual estaríamos identificándolo. Bien, vamos a presentar esta tabla. Bien, en este caso, lo que entenderíamos para identificar cuál es el elemento más electronegativo, nos dice que la electronegatividad es creciente desde el grupo 1A hasta el 7 y de abajo hacia arriba. En el caso, por ejemplo, del litio, tiene una electronegatividad de 1. Y si me voy, por ejemplo, en el caso del neón, antes de, vamos a ver, desde el flúor, porque el neón no tendría, el neón tiene una electronegatividad de 4, el flúor tiene 4, el litio tiene 1. Entonces, vemos como el más electronegativo entre estos dos, que están al mismo nivel, pues en este caso sería el flúor. Eso es lo que representaría lo que estamos mencionando aquí, que va de forma creciente del grupo 1 al grupo 7, porque la electronegatividad para los, en este caso los gases nobles, es nula, no tienen electronegatividad. Muy bien. Continuando entonces, ahora
vamos a establecer, ¿sí?, los conceptos de energía de ionización, afinidad electrónica y radioatómico, los cuales son conocidos también como propiedades periódicas. Vamos a platicar un poco sobre ellas, ¿sí? En este caso, lo que se refiere a la energía de ionización es la energía necesaria para que un átomo pase de tener una carga neutra a ser un ion. En el caso de la afinidad electrónica, es la preferencia que tiene un elemento por los electrones, es decir, la capacidad de recibir esos electrones. Y el radioatómico, en este caso, se define como la mitad de la distancia entre dos núcleos atómicos adyacentes de un elemento. Estas propiedades periódicas están mencionadas en la página 6 de su material. Por favor, las pueden revisar, ¿sí? Allá viene estos conceptos, ¿sí?, generalmente de manera conceptual. Les pueden hacer el cuestionamiento de ellos en el examen 2. Bien, lo que sigue en el material, siempre en la página 6, viene mencionado ahora para que conozcamos lo que son los estados de agregación de la materia. Pues en este caso ustedes ya conocen las distintas fases en que es posible encontrar la materia conocida. En este caso, ya sea que se trate de mezclas o sustancias puras, pues esto dependería mucho de lo que se refiere a sus fuerzas de atracción entre las partículas que componen dicha materia, tales como son los átomos y las moléculas que lo conforman. Bien, ustedes deben conocer que principalmente tenemos estado sólido, líquido y gaseoso. Y pues en base a ello vamos a entender que la materia es capaz de modificar sus estados de agregación. Y estos, en este caso, se llaman los cambios de fase. Vamos a hacer un esquema donde representemos cada uno de ellos.
Bien, en este esquema que les presento, pues estamos presentando los cambios de fase que podrían existir, ¿sí? Y tenemos primero los tres estados de la materia: sólido, líquido y gas. Y entre ellos, pues hemos mencionado que pueden haber diversos cambios en el estado de la materia. Por ejemplo, iniciamos con el caso del pase de estado sólido a estado líquido. En este caso es conocido como fusión. Después, el cambio del estado líquido al sólido se conocería como solidificación. Después, en el caso del estado líquido, cuando pasa al estado gaseoso, se llama evaporación, y esto sucede por medio del proceso conocido como ebullición. Este proceso conlleva a alcanzar la temperatura de ebullición de la sustancia que se encuentra en estado líquido. Al someterse a la exposición al calor, ¿sí?, y proveerle la cantidad energética suficiente, estaríamos generando, existe un calor latente de vaporización, el cual permite que al sobrepasar el punto de ebullición lleguemos al estado gaseoso, ¿sí?, o sigamos a un estado de vapor. Obviamente, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros sobrepasamos la temperatura de ebullición? En este caso se llamaría ya no solamente vapor, sino sería vapor sobrecalentado. Posteriormente, el pase del estado gaseoso al estado líquido, este es conocido como condensación, y es mediante el proceso de la licuefacción que estaríamos sometiendo a un cambio en la presión, ¿sí?, o en la temperatura, para poder lograr que el gas alcance la condensación y pase al estado líquido. Finalmente, el cambio de estado sólido hasta el estado gaseoso sin pasar por el estado líquido se le conoce como sublimación. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en las pastillas de naftalina que se utilizan para eliminar la humedad de los digamos closets, roperos, ¿sí? Pues estas cápsulas o pastillas de naftalina se van a ir pasando del estado sólido al estado gaseoso. Y finalmente, el caso de la deposición sería pasar del estado gaseoso al estado sólido. Sería todo lo contrario a la sublimación. Muy bien, esta parte igual es importante que la conozcan, ¿sí?, porque pues en lo que se refiere al área de la química, pues estamos estudiando la materia y los cambios que podríamos observar. De toda correspondiente, teníamos entonces la configuración electrónica. Vamos a explicar la forma en la cual podemos obtener la configuración electrónica de los elementos en la tabla periódica. Bien, basándonos en el método del esquema o diagrama de las diagonales, podemos utilizar los niveles S, que tiene el número 2, P, que tiene el número 6, D, el número 10, y F tendría 14. Esa sería la cantidad de pares de electrones posibles en los subniveles. A continuación vamos a presentar la forma en la cual trabajaríamos la determinación de la configuración de algún elemento. En este caso nos estaríamos basando en el número atómico. Por ejemplo, tenemos el caso del litio. En el caso del elemento litio, tenemos el número atómico es 3, ¿sí? Z es igual a 3. Por lo tanto, para poder describir su configuración electrónica, la haremos de la siguiente forma. Colocaremos el símbolo de igual
primero 1s, después 2s, y posteriormente pondremos primero los valores, ¿sí?, que tendríamos en este caso para completar los subniveles, primero hacia arriba, después hacia arriba y finalmente hacia abajo. Entonces la configuración quedaría como 1S2, 2S2, S1, perdón, aquí quedaría 2S1. Así representaríamos la configuración electrónica del elemento litio. En el caso del nitrógeno, este presenta el número atómico 7. Para este caso tendríamos que tomar en cuenta primero el nivel 1s, 2s, y después nos vamos aquí con el nivel P. En el P había 3 pares, entonces sería 1, 2, 3, sería 2P, 2P, 2P. Y para completar los electrones quedaría de la siguiente forma. Primero todos hacia arriba, ¿sí?, que son entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así quedaría representado. Entonces ya tenemos la configuración de nitrógeno, sería 1s2, 2s2 y 2p3. En total sumamos aquí en los exponentes que vemos y nos daría un total de 7. Para el caso de elementos que contienen, digamos, configuraciones más extensas, por ejemplo el manganeso, tenemos aquí Z igual a 25. Allá tendríamos que hacer primero que nada el conteo de todos los electrones de los cuales estamos teniendo hasta completar el número atómico. En este caso son 25. Si queremos establecer la configuración, quedaría así: 1s, son 2, 2s, ya son 4, 2p, que son 6 más, 2p, 2p. Después tenemos el 3s2, 3s. Después tendríamos los niveles P, 3P, serían 3 pares. Después de estos tenemos 4s2, aquí ya tengo 12 y 6. 12 y 6 son 18, más 2 más, 4s2, ya son 20. Y 3D, que son 5 pares. Aquí ya tendríamos para completar de esta forma los 25. ¿Cómo quedaría representado? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, a los debajo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Entonces, allá tenemos, vamos a contar 2, 3, a ver, no, aquí serían los 25. 3D, me faltó uno acá. Sí, por esa razón ya son los 25. Entonces, tenemos aquí la configuración electrónica, quedaría de la siguiente forma. Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d con 5. Y sumando 2 y 2 son 4, y 6 son 10, 12, 18, 20 y 25. Y coincide ya con el valor del número atómico de manganeso. Si se dan cuenta, es muy extenso. Para este caso,
se recomienda el uso de la configuración electrónica expresada en forma de kernel. ¿Qué es el kernel? Bueno, en este caso es el empleo de la configuración simplificada mediante los valores de los gases nobles. Como sabemos, los gases nobles son los siguientes. Los vamos a poner aquí arriba. Los gases nobles, como sabemos, pues en este caso son el helio, neón, después tenemos, vamos a ver aquí los valores, vamos a ir poniendo sus valores de sus números atómicos, porque es importante tener los números atómicos para poder expresarlo. Vamos a ver, aquí están los valores de los gases nobles para la configuración con kernel. El helio tiene un número atómico igual a 2, el neón tiene 10, el argón tiene 18, el argón tiene 18, criptón tiene 54, el xenón tiene 54, el argón tiene 86. Entonces ya quedan expresados estos números atómicos que nos van a servir para poder expresar la configuración electrónica mediante kernel. Por ejemplo, si nosotros queremos expresar la configuración del manganeso, se haría de la siguiente forma. El manganeso tiene un número atómico de 25. Revisando todos los gases nobles, en este caso sería con el argón, para poder hacer la simplificación. Vamos a colocarlo de la siguiente forma. Entonces sería argón. Aquí yo ya tendría en un total de 18. Entonces, reviso la configuración. Tengo aquí, hasta aquí tengo 12 y 6, 18. Entonces lo que continuaría sería 4S2, 4S, después seguiría 3D. Vamos a ponerlo directo. Sería 3, 4S2 y 3D. Aquí ya representado la configuración electrónica por kernel para el manganeso. A continuación vamos a presentar, por ejemplo, el caso del sodio. El sodio tiene un número atómico de 11. Entonces, el gas noble que utilizaríamos sería el neón. Nos queda el neón. Y tenemos después del neón, nos faltaría solamente uno. Si aquí tenemos 10, entonces 3S1. Y así ya quedaría simplificado la configuración del sodio. Esto es bastante sencillo, ¿verdad? Ahora, para el caso de un compuesto que tiene 26, que es el hierro, sería utilizar siempre el argón de 18, pero en este caso sería 3D,
Como son 26, nos faltaría un total de, vamos a ver, 4 es 2 y 3 de 6. Entonces aquí tenemos ya 18, más 2 son 20 y 6, 26. Así representaríamos con kernel la configuración del hierro. Esto es muy útil para poder simplificar las configuraciones electrónicas. Ahora, ¿qué se puede hacer con las configuraciones electrónicas? Bien, existe lo que se conoce como números cuánticos. Los números cuánticos, ¿sí?, nos los pueden preguntar en la sección de la configuración electrónica. A continuación voy a colocar una tabla, la cual les va a apoyar para decir cuáles son los números cuánticos que corresponden a determinados elementos. Vamos a presentar esta tablita que les puede resumir el trabajo en la determinación de los números cuánticos. Es bastante sencilla. A continuación lo vamos a poner de este lado. Tenemos la siguiente tabla. Tenemos N, L, M, el tipo de orbital. Después el número de orbitales. Vamos a dejarlo así. Para que sea así más directo. 1, 0,